Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido miedo. Miedo unos al contagio, otros al contagio y al contagiar también a los integrantes, a los miembros de sus familias, como pueden ser los profesionales sanitarios. También ha habido un miedo a perder el trabajo. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, que han perdido sus empleos o que han estado o están en ERTE y no saben si saldrán o no saldrán de esta situación. Me gustaría que nos hablaras acerca del miedo, de los integrantes de este miedo que tienen diferentes pesos, ¿no? Tiene diferente peso la incertidumbre, el propio riesgo en sí mismo y cómo podemos abordar el miedo, cómo podemos superar el miedo. Muchas gracias, María. Permíteme, en primer lugar, pues que exprese mi satisfacción por estar en esta entrevista en tu espacio. Es para mí un honor que me la hayas concedido, que me hayas concedido esta entrevista. Y me siento muy contento de poder nuevamente estar en contacto contigo, aunque sea de esta manera tan especial que es a la que nos está acostumbrando la pandemia. Así que muchísimas gracias y paso a responder tu pregunta. Ciertamente, el miedo está presente más que nunca en todos nosotros debido a la situación de la pandemia. Pero el miedo es algo propio de la naturaleza humana. Los miedos están en nuestra vida de muchas formas. Ahora de forma particularmente relacionada con la salud. Con la salud no solo propia, sino también con la salud ajena, porque el miedo que ahora tenemos se vuelca también hacia nuestros seres queridos. Es decir, no solo tenemos miedo de enfermar, sino que tenemos miedo de que enfermen nuestros familiares y nuestros amigos. Y ese miedo se multiplica por el hecho de que hay una gran incertidumbre sobre lo que puede significar para cada uno de nosotros el contraer el virus. Porque estamos viendo que la reacción del cuerpo de cada persona al virus es muy diferente. Desde quien no siente absolutamente nada o casi nada, ni siquiera se entera de que ha sido contagiado por el virus, hasta quien acaba en una UCI y, en fin, desgraciadamente, pues incluso quien acaba falleciendo, ¿no? Y claro, eso nos tiene aterrorizados, porque una de las cosas que produce más miedo, y eso lo ha estudiado muy bien la psicología y la neurociencia, es la ambigüedad, la incertidumbre. Existen en el cerebro numerosas áreas que los neurocientíficos, mediante neuroimágenes funcionales, hemos comprobado que se activan en situaciones de incertidumbre, de ambigüedad, de no saber qué va a pasar. Y generalmente son áreas relacionadas con emociones negativas, con estados emocionales, digamos, indeseables, con el miedo, en definitiva. Y por tanto, lo peor que nos puede pasar en una situación como la que estamos viviendo, pues no saber qué va a ser de nosotros. Estamos en relación con nuestra salud, en esa situación que suelen estar los adolescentes cuando empiezan a dejar de serlo y quieren saber qué van a ser en la vida, ¿no? Muchas veces me vienen precisamente hijos de compañeros a decirme: Ignacio, tú que eres psicólogo, tú que sabes de esto, yo qué voy a hacer con mi vida, qué debo hacer, pues eso nos pasa también un poco ahora con respecto al virus. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos extremar los cuidados? ¿Debemos estar en una situación de, digamos, de protección durante meses y meses y meses, o tenemos que dejar de perderle el miedo total al virus y también lanzarnos pues alguna cosilla más que a simplemente estar confinados? En fin, el miedo sobre todo se reduce cuando reducimos la ambigüedad y la incertidumbre. Incluso aunque esa reducción signifique información negativa. Es decir, el cerebro humano prefiere saber que algo va a pasar, sí o sí, aunque sea malo, que estar en la incertidumbre de qué va a pasar y que lo que pueda pasar sea todavía mucho más malo de lo que realmente puede llegar a pasar, ¿no?
Por eso yo he recomendado siempre que los periodistas, los políticos, los responsables sociales, quien nos pueda aconsejar, nos aconseje siempre, sobre todo, sobre la base del conocimiento más cierto que tengamos. Que perdamos, digamos, de vista esa situación del no saber qué va a pasar en absoluto, ni con nosotros, ni con nuestros familiares, ni con nuestra salud si enfermamos, ¿no? Y el miedo, que es una emoción, pues solo se quita, lo sabemos muy bien, con otra emoción. Todo el mundo sabe, María, muy bien, que una emoción solo la quita otra más fuerte. Las emociones no son manejables directamente. Uno no puede decir, quiero dejar de tener miedo, ¿eh? Como uno puede decir, pues quiero dejar de ir al cine, eso lo puedes hacer, pero no puedes dejar de tener miedo, porque el miedo es una emoción y las emociones no se controlan directamente. Entonces, ¿cómo se controlan las emociones? Con otras emociones más fuertes que se llevan por delante a la que no queremos tener. ¿Y cómo se consigue esa otra emoción más fuerte? Razonando. Porque en definitiva, el cerebro humano ha puesto la razón por encima de todos los demás procesos. Aunque el razonamiento tiene siempre un problema, que es lento, es más lento que la emoción. Si tardamos en razonar sobre lo que verdaderamente es posible, porque tenemos datos que lo confirman, o lo que nos puede pasar si enfermamos, pues la emoción se va a imponer porque es más rápida. El miedo va a invadir nuestro cuerpo y el miedo tiene un problema y es que nos puede hacer comportarnos de manera desaconsejable. Cuando uno tiene miedo, la posibilidad de que se comporte de manera improcedente es más alta que cuando uno está tranquilo y relajado. Por eso, en definitiva, lo que necesitamos para disminuir el miedo en esta situación de pandemia que vivimos es estar muy bien informados, no dejarnos llevar por informaciones que no están contrastadas, sobre todo que no están contrastadas científicamente, que no están contrastadas por la medicina, por la ciencia, y tratar de mantener la calma, no simplemente imponiéndonos, porque eso no es posible, ya lo estamos diciendo, sino asesorándonos lo mejor posible. Y para eso los científicos, los médicos, la gente del mundo en el que tú estás, María, pues es muy importante, está jugando un papel muy importante en el tiempo que vivimos.